E igualmente como límite superior, pero por detrás va a estar la línea nucal del occipital en su unión con la protuberancia occipital externa o inio. Como límite inferior hacia adelante va a estar aquí, como vemos en la imagen izquierda, la incisura esternal o yugular y las clavículas. Y por detrás va a estar una línea imaginaria que pasa a través de del proceso espinoso o apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical. Esos serían los límites del cuello. Lo que más vamos a adentrarnos es la región anterolateral del cuello. Como indica su nombre, va a estar de aquí van a dividirse dos regiones, una anterior y una lateral que algunos autores también le llaman posterior. Esta está limitado, como observamos en la imagen, como límite superior el borde inferior de la mandíbula y el proceso mastoides del temporal. Como límite inferior el borde superior de la clavícula. Como límite lateral va a estar el borde anterior del músculo trapecio y como límite medial va a estar la línea media del cuello. Siguiendo, la región anterolateral a su vez se va a dividir por un elemento clave en dos triángulos más pequeños, que es este músculo que tenemos aquí. Es el músculo esternocleidomastoideo. Se divide en un triángulo anterior que queda por delante de este y un triángulo posterior, o algunos le llaman región lateral, al que queda por detrás. Esto lo divide el esternocleidomastoideo y vemos que el límite del triángulo anterior va a ser el borde inferior de la mandíbula, va a ser hacia superiores, hacia la línea media del cuello, hacia el lateral va a estar el borde anterior del esternocleidomastoideo. De aquí se van a desprender dos triángulos que ya vamos a ver a continuación. En el triángulo posterior va a estar como límite anterior el borde posterior del esternocleidomastoideo, como límite inferior el borde superior de la clavícula y como límite lateral el borde anterior del trapecio. Ahora vamos a ver que estos triángulos que hemos visto, el anterior y el posterior, van a ser divididos por un músculo que es el homoyoideo. Como dice su nombre, va del omóplato hacia el yoides. Este va a dividir los triángulos anterior y posterior en otros dos triángulos que quedan por arriba y por debajo. Es decir, va a haber un antero superior ahora, un triángulo antero superior, un triángulo antero inferior, un triángulo póstero superior y un triángulo póstero inferior. Del triángulo antero superior se van a desprender otros tres triángulos que ya vamos a ver gracias a la presencia del músculo digástrico, que va a ser el triángulo carotidio, el triángulo submandibular y el triángulo submentoniano. En cuanto al triángulo anteroinferior, se le conoce también como triángulo muscular por la presencia de los músculos infrayoideos. El triángulo postero superior también se le denomina occipital porque ahí se va a encontrar como contenido la arteria occipital en su parte alta y también es de importancia que aquí pasa el nervio espinal o accesorio, que es el onceavo nervio craneal. En cuanto al triángulo póstero inferior, se le dice supraclavicular por su ubicación. Los límites, el antero superior está hacia superior la mandíbula, hacia inferior el vientre superior del homoyoideo y hacia lateral va a estar el borde anterior del esternocleidomastoide. Vamos a adentrarnos en este primero, eh, Ya. en el Espérate antero superior. un ratito. Ok, Ponme la gráfica primera. me El avisa, otro, doctor. ¿Esta el o más? otro, el otro. Ese. Este Ya. ya. No, no, primerito, y vas pasando. Ok, Primerito y vas pasando. Ya. Bueno, a ver, doctor, es todo. Definitivamente, sí me escuchan bien, ¿no? Sí me escuchan bien. Ya. Definitivamente el cuello es un cuadrilátero. El cuello es un cuadrilátero. Visto desde el punto de vista lateral, el cuello es un cuadrilátero que está limitado, como dijo el compañero, está limitado hacia arriba por el borde inferior de la mandíbula y el proceso mastoideo hacia el otro lado. Entonces, desde el borde inferior de la mandíbula hasta la apófisis mastoidea, en esa línea sería mi límite superior. El límite inferior sería la clavícula. Punto. Ese es mi límite inferior. Mi límite anterior, la línea media o rafe medio, la línea media o rafe medio. Y hacia atrás el borde anterior del músculo trapecio. Se acabó. Trapecio hacia atrás, adelante la línea media o rafe medio, hacia arriba el borde maxilar inferior, hacia abajo la clavícula. Ese es mi cuadrilátero. Ese es mi cuello. Ahora, mi cuello se puede dividir en dos sectores.
por medio de un músculo que se llama el esternocleidomastoideo, con la otra. Y el esternocleidomastoideo divide este cuadrilátero, lo va a dividir en dos sectores, en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Ya está, dividido por el esternocleidomastoideo. Pero también hay otro músculo, un músculo pequeñito, que es el homoyoideo, que subdivide estos dos triángulos, los subdivide a su vez en dos triángulos pequeñitos en cada región, sea en la región anterior, región posterior. Ponme el esternocleidomastoideo, ahí está, ¿no? Pero, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Por qué es la importancia de esto? ¿No? La importancia de esto es que hay, hay procesos neoplásicos, procesos cancerígenos que invaden procesos neoplásicos tumorales. Hablemos de tumores. Sin ser maligno, maligno. Cualquiera de esos, maligno, benigno, no importa. Hay procesos tumorales que invaden solo y exclusivamente un determinado tipo de triángulo. Por ejemplo, por ejemplo, en el triángulo posterior e inferior a su vez del pequeñito o supraclavicular, siempre que yo encuentre un proceso tumoral en ese sector, yo pienso rápidamente en dos cosas. Encuentro una pelota ahí, encuentro una masa, encuentro un tumor ahí en ese triángulo posterior inferior o supraclavicular y rapidito se me viene a la mente que puede ser dos cosas, ¿no? Puede ser la manifestación neoplásica de un cáncer gástrico. Es decir, puede ser, puede ser un ganglio agrandado, una metástasis de un proceso neoplásico, de un cáncer gástrico o de un cáncer de páncreas. Es decir, los cánceres gástricos, los cánceres de páncreas y también algunos cánceres hepáticos dan metástasis a los ganglios que se encuentran en el triángulo posterior inferior o supraclavicular. Cuando yo encuentro un ganglio en esa región supraclavicular, los anatomistas se dieron cuenta, pues a los médicos viejos, los médicos antiguanos, los médicos antiguos, se dieron cuenta de que los cánceres gástricos, los cánceres de cabeza de páncreas y algunos cánceres hepáticos dan metástasis a ese triángulo, dan metástasis. Es decir, invaden los ganglios que se encuentran en ese triángulo, invaden y lo hacen crecer, lo hacen tumoral y le dieron un nombre. En Estados Unidos le dieron Trozier, en Alemania le dieron Virchow, y en eso dijimos que ahí, en el triángulo supraclavicular o triángulo posterior inferior, ¿no? Se encuentran, cuando es tumoral, se encuentran el ganglio de Virchow o Trozier. ¿Y qué es el ganglio de Virchow o Trozier? Un crecimiento en la fosa supraclavicular, dependiendo del cáncer gástrico, cáncer de páncreas o cáncer hepático. Ahí dan la metástasis. Por eso es importante ese triangulito que vemos ahí. Por eso es importante. Yo veo una pelota, yo veo una pelota, veo un ganglio a nivel supraclavicular y rapidito. Puta, qué pena. Este man puede tener un ganglio de Virchow-Trozier. Es un ganglio metastásico. Y rapidito pienso, puede ser un cáncer gástrico, puede ser un cáncer de páncreas, puede ser un cáncer hepático. Facilito. Por eso la importancia de estos triángulos. Ahora, más arriba del hioide, de ese músculo hioide, que dice ahí el talle rojo, señálalo, arriba está otro triángulo, el triángulo posterior superior u occipital. Señala ese triángulo. Muy bien. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta? De que no encuentro ganglios ahí, pero ahora encuentro ganglios en el triángulo posterior superior, triángulo occipital. Ahora encuentro una pelota ahí atrás. Encuentro una pelota de ganglio, una masa ganglionar encuentro en ese triángulo. Y ahí no va a ser Virchow-Trozier. Y allá no va a ser ganglio Virchow-Trozier. No. Pero si encuentro un ganglio ahí, encuentro ganglios agrandados en ese triángulo posterior superior u occipital, como lo llamó el compañero, yo rapidito se me viene a la cabeza una cosa, que es la manifestación metastásica
de los cánceres de faringe. Es decir, que los cánceres de faringe dan metástasis a los ganglios del triángulo posterior superior. ¡Qué facilito! Me arregló la vida el doctor. Ahora ya sé dónde se van. Ahora sí ya sé cuándo es un cáncer gástrico, cuándo es un cáncer de páncreas y cuándo es un cáncer de faringe. Los cánceres de faringe pegan en el triángulo posterior superior. Muy bien. Los cánceres de faringe. Muy bien. Me voy hacia adelante. Me voy hacia adelante. Y encuentro otro pequeño triángulo. Hacia adelante y abajo. El triángulo anterior y su... No cambies. Ahí. El triángulo anterior e inferior. Anterior e inferior. Ahí encuentro ese triángulo. ¿Qué resulta que en ese triángulo anterior, cuando yo encuentro una masa, una pelota en ese triángulo, ¿no? Puede ser que se trate, cuando encuentro ganglio, se trate manifestación metastásica de los cánceres de tiroides. Es decir, que el cáncer de tiroides pega, el cáncer de tiroides da metástasis a los ganglios del triángulo antero inferior. Mira eso, ¿no? Y por último, me voy al otro triángulo, el de arriba, al triángulo antero superior, y encuentro mi triángulo antero superior, ¿no? Y encuentro una pelota en ese triángulo antero superior, encuentro ganglios agrandados en ese triángulo antero superior. ¿Y qué resulta? Que a ese nivel pegan la metástasis de los cánceres de labio y de los cánceres de lengua. Importante, importante saber eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a operar un cáncer de lengua o un cáncer de labio, tengo que sacar también los ganglios de ese triángulo antero superior. Claro, porque a ese nivel pegan los cánceres de lengua, a ese nivel pegan los cánceres de labio, a ese nivel pegan los cánceres de boca. Entonces, nunca olvidar que el cáncer de labio, el cáncer de boca, el cáncer de lengua, siempre va a tener metástasis ganglionar en el triángulo antero superior. El cáncer de tiroides, paratiroides y tráquea siempre va a tener manifestaciones ganglionares en el triángulo antero inferior. Los cánceres de páncreas, de estómago y de algunos cánceres hepáticos siempre dan manifestaciones metastásicas en el triángulo supraclavicular o posterior inferior. Y los cánceres de faringe siempre dan manifestaciones metastásicas en el triángulo póstero superior u occipital. Así va esto, así va esto. Por eso es importante, por eso es importante conocer la anatomía, por lo menos esta anatomía quirúrgica del cuello. Facilito. ¿O tienen algún problema en aprenderse eso? Doctor, disculpe que lo interrumpe, si se me escucha. Es que la reunión se va a cerrar, ya vamos a enviar rápido otro link para poder Sí, unirnos. está muy Ya bien, está listo, muy bien. Sí, ya. porque ahí estoy leyendo en un minuto. ¿Entendido y anotado? Sí, esta es una división, esta es una revisión, esta es una revisión a grosso modo, ¿no? Ya que el compañero lo trajo a colación. Pero esta división que tiene el compañero no es la verdadera división. ¿Me comprendes, Mao? Mao, Sí, que doctor. Gracias. no es la verdadera división, ¿no? Pero está bien, está bien. Está bien porque esta es una división anatómica, es una división anatómica del cuello, ¿no? Pero es válido, está válido como para ir avanzando en la clase, está válido. No, por eso ni siquiera le dije, esa no es la clasificación, es otra la clasificación. Ya, ya después vamos viendo, pero no lo desanimemos al compañero. Continúa. Dele, Ya, eh, mm, ya nos quedamos en los dele, límites del anterior superior y anterior inferior. ya, Y dele. eso ya dijimos.
Ya, el anterior superior se divide en tres trígonos más pequeños, dada la presencia del músculo digástrico, que como dice su nombre, Muy va a bien, tener dos vientres musculares. Uno viene de la ranura mastoidea del proceso temporal y el otro vientre anterior del digástrico va hacia la mandíbula después de pasar por el yoides. muy bien. Tiene un tendón Ahí en ese, el músculo digástrico, el que vemos ahí, el músculo digástrico, que va desde la apófisis mastoide, ¿no? Que va de la apófisis mastoide hasta el mentón hacia atrás, ¿no? Hacia las espinas del maxilar inferior, de la mandíbula, ¿de verdad? Deja un triángulo que se llama triángulo submaxilar. En ese triángulo submaxilar nosotros siempre vamos a encontrar un tumor. Cuando encontramos agrandamiento en este triángulo submaxilar, lo primero que se me viene a la cabeza es un tumor. El tumor de la glándula submaxilar. Un tumor de la glándula submaxilar. ¿Por qué? Porque en ese triángulo submaxilar se encuentra alojada la glándula submaxilar, la glándula salival submaxilar. Entonces, yo no me la topo normalmente, no me la topo normalmente, pero si se me agranda, ya me la voy a topar. ¿Y dónde me la voy a topar? En el triángulo submaxilar. Ahora, ese triángulo submaxilar, ya hablando de la forma médica, de una forma médica, se le ha dado una denominación. Y vamos a ver, por ejemplo, yo le digo, yo el triángulo submaxilar yo le llamo nivel 2, le llamo nivel 2. Delante del triángulo submaxilar, delante del digástrico, yo le llamo nivel 1. Detrás del digástrico, yo le llamo nivel 3. ¿Ves? Y ahora sí, cuando ya nosotros veamos niveles, cuando ya nosotros hablemos de niveles, ahí sí vamos a ver, ahí sí vamos a hablar de cuáles son la metástasis a cada uno de los niveles, ¿no? Cuando hablemos de nivel. Vale la pena decir, para ir adelantando, ¿no? El nivel 1 ganglionar, cuando yo hablo de cánceres, cuando yo hablo de tumores, cuando yo hablo de cánceres, cuando yo hablo de tumores, yo le pongo nombres al cuello. ¿Y cuáles son los nombres que yo le voy a poner al cuello? Niveles. Así lo voy a llamar, niveles. Y yo digo, todos los ganglios que se encuentran detrás del maxilar inferior, a nivel mentón, en el triángulo submentoniano, debajo, tras del mentón, ¿no? Yo le voy a llamar nivel 1. Todos los ganglios que se encuentren a nivel del triángulo submaxilar, yo le voy a llamar nivel 2. Todos los ganglios que se encuentren a nivel retro esternocleidomastoideo, detrás del digástrico, yo le voy a llamar nivel 3. Y ahí yo digo, y ahí yo comienzo a ser un poquito más útil, ¿no? Y digo, los cánceres de los labios dan metástasis a nivel 1. Los cánceres de la boca y de la lengua dan metástasis a nivel 2. Los tumores de parótida, dan manifestaciones metastásicas a nivel 3. Contestada tu pregunta. Pero eso es un poquito más sutil. Eso es un poquito más útil, ¿no? Que lógicamente lo vamos a ir aprendiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Vamos a tener que aprenderlo. ¿Por qué? Porque si yo encuentro una pelota yo encuentro un ganglio grandotote delante del maxilar inferior, ¿no? Yo encuentro un ganglio gigantesco delante del maxilar inferior en la mandíbula, o submentoniano debajo del mentón, ¿no? Yo lo primero que pienso es un cáncer del labio. Lo primero que pienso. Si yo veo un tumor grandotote en el triángulo submaxilar, yo digo, puede ser que sea la glándula submaxilar tumoral, la glándula submaxilar que esté tumoral, y si son varios ganglios, digo, este paciente puede tener un tumor de lengua o cavidad oral.
Si encuentro ganglios detrás detrás del músculo digástrico, encuentro detrás del músculo digástrico, ese señor puede tener una manifestación metastásica de algún tumor de parótida. Y si quiero ser más útil, si quiero ser más útil, ya eso no le compete a ustedes, porque en realidad, yo digo, el nivel 1 se divide en nivel 1A, 1B, nivel 2, 1A, 1B, nivel 3, 1A, 3A, 3B. Pero no, con el tiempo se van a dar cuenta cómo es esto. Dele, dele. Y entonces tenemos al trígono submandibular, que ya lo mencionó el doctor, submaxilar, el Ya. trígono carotidio, queda entre el vientre posterior. Acuérdense que en el triángulo submaxilar, que el triángulo que está por arriba, limitado, por arriba limitado hacia arriba, por el borde inferior de la mandíbula, y por abajo está limitado por los dos vientres del digástrico, eso se llama triángulo submaxilar. Anda señalándolo, por favor. El triángulo submaxilar. Y el único órgano que se encuentra en ese triángulo submaxilar, el único órgano como órgano que se encuentra en ese triángulo es la glándula submaxilar. Si yo encuentro un tumor ahí, en esa región, voy a decir, ese es un tumor submaxilar. Por eso que algunos libros de tumores submaxilares, tumor submaxilar, ya sabes que es un tumor de la glándula submaxilar. Dele, otro triángulo de Ya, el importancia. siguiente que vamos a ver es el carotidio. El Carotidio, carotidio que, ¿cómo se forma el triángulo carotidio? sí, aquí lo observamos, va a estar limitado hacia superior por el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico, que lo estoy señalando acá. Hacia lateral va a estar el borde anterior del músculo Esternocleidomastoideo. esternocleidomastoideo. Y como límite inferior va a estar el borde superior del vientre superior del músculo moyoideo. El ¿Qué, contenido es la vaina, el paquete vasculonervioso del cuello. mm, qué difícil, ¿no? Dele otro. Ya después vamos a ver cómo es la más fácil de aprendernos. Dele. Ya. Y el otro es el submentoniano. Como indica su nombre, está debajo del mentón y Así es. los límites por lateral son ambos vientres del digástrico, vientres anteriores del digástrico, tanto el derecho como el izquierdo. Y como base va a estar limitado el triángulo por el hueso yoides, por su borde Ujú. superior. ¿Qué encontramos en el triángulo submaxilar? Submentoniano, perdón, submentoniano. El, Normalmente. el músculo, los que constituyen el piso de la boca, el miloioideo y genioideo. ¿Qué órganos encontramos ahí? ¿Qué órgano encontramos ahí? La glándula, la glándula sublingual. La glándula sublingual. Es decir, que si encuentro aquí la glándula sublingual y tengo un tumor en el mentón, yo pienso puede ser un tumor de glándula sublingual. De glándula sublingual. La glándula sublingual la encontramos ahí. Pero dele. Ya. Este es un Ahora, poquito medio complicado. Pero ¿qué es lo sí, que yo necesito qué es lo que yo necesito que ustedes se aprendan? ¿Qué es lo que yo necesito que ustedes se aprendan? Es que ese cuello que es cuadrilátera, de forma cuadrilátera, esté dividido en dos triángulos por ese músculo que es el esternocleido mastoideo. Pon, por favor, el señalador. lo señala el músculo, ya. 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 Eh, Ese es el esternocleidomastoideo, divide nuestro cuadrilátero en dos, en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Luego viene ese anterior. otro músculo que es el músculo homoyoideo, ¿dónde está el homoyoideo? Ese, ¿dónde está el resto? Ese, exactamente. El músculo homoyoideo divide el triángulo posterior, vamos al triángulo posterior primero, triángulo posterior lo divide en dos, en un triángulo posterior y superior y en un triángulo posterior e inferior. Ese posterior e inferior se llama también triángulo supraclavicular. Cuando encontramos un tumor, cuando encontramos manifestaciones ganglionares, cuando encontramos ganglios agrandados en el supraclavicular, en ese triángulo supraclavicular, le vamos a denominar ganglio de Virchow o ganglio de Trozier. Manifestaciones metastásicas
manifestaciones metastásicas de los cánceres gástricos, de los cánceres de páncreas, de cabeza de páncreas o de los cánceres hepáticos. ¿Está bien? Cuando encontramos ganglios agrandados en el triángulo occipital o, o posterior superior a ese, cuando encontramos ganglios ahí, bastante ganglios ahí encontramos agrandados, ¿no es verdad? Yo lo primero que pienso es en manifestaciones metastásicas de la faringe. Vamos adelante, vamos adelante. Ese es el triángulo anterior inferior. Ese triángulo anterior inferior es lo que los cirujanos le denominamos nivel 6. Así le denominamos nivel 6, ¿no? Ese triángulo anterior e inferior. Yo le llamo nivel 6. Entonces, ese triángulo anterior e inferior, cuando encontramos ganglios a ese nivel, yo lo primero que pienso en una manifestación metastásica de los cánceres de tiroides. Sigo. Arriba tenemos más arribita, este subtriángulo, que es el triángulo submaxilar, donde encontramos esa glándula, la que está en amarillo, que se llama la glándula submaxilar. Entonces, cuando encontramos un tumor ahí, puede ser que sea un tumor de esta glándula submaxilar o puede que sea ganglio submaxilar. Cuando se encuentran por delante, hay otro ganglio, por delante, ahí hay otro triángulo, que es el triángulo submentoniano. Cuando yo encuentro ganglios agrandados en ese triángulo submentoniano, pienso en un cáncer de labios. Cuando encuentro ganglios a nivel submaxilar, pongan submaxilar, ahí, submaxilar, pienso yo en cáncer de boca, de cavidad bucal, amígdala, piso de boca, paladar. Ahí pegan los cánceres, ahí pegan los ganglios ahí. ¿Sí? Eso en grosso modo, dele, Ahí dele. los límites ya aclaró el doctor, el submandibular, el contenido básicamente es la glándula y el ducto de Wharton, que es el ducto de la glándula. Ujú. Vamos a encontrar paquetes también básculo nervioso. Dele. Bueno, más el trígono submentoniano, esto ya está dicho. Trígono Ahí. de Farabev. El trígono de Farabev va a servir para ubicar la bifurcación de El la carótida común. triángulo de Farabev, dele, triángulo de Farabev. Sí. El triángulo de La Farabev bifurcación, el triángulo de Farabev es parte ¿cómo se llama? Del paquete vascular nervioso del cuello. Está formado por, sí, los límites. Hacia ¿qué? superior del triángulo, aquí vemos al nervio hipogloso. No me deja señal. Y aquí está el nervio hipogloso hacia superior. Hacia medial va a estar el tronco tirolingo facial que va a drenar hacia la vena yugular Facial. interna, que es el límite lateral. Ahí ¿Mande? está. Sí, vena yugular interna, triángulo tirolingofaringofacial y hacia arriba el nervio hipogloso, la rama del nervio hipogloso. ¿Qué contiene ese triángulo de Farabev? La bifurcación de la carótida común a nivel del margen superior o borde superior del Así cartílago es. tiroideo. Ahí encontramos anatómicamente la carótida, la bifurcación, el globus carotidio. Dele, otro Ya. triángulo, El de Virgo, ya eso ya no. Otro triángulo. ya Dele, ahí eso ya, ya no, eso ya no. ya Otro, ahí está. Otro, yo te aviso. Otro, pura anatomía. Otro. ya ahí sigue el otro tema ya acá. Te olvidaste del más conocido. Bueno, Doctor, otra pregunta. dime. En cuanto a, por ejemplo, usted nos decía el triángulo submenteniano y el mandibular o submaxilar, ese ahí se los considera como nivel uno solo, porque, o sea, yo Nivel leí, 1. ya, es más o menos creo que lo he Nivel 1. explicado, Submentoniano, nivel 2. Submentoniano, nivel 2. Nivel porque, 1, submentoniano, nivel 1. Submaxilar, nivel 2. o sea, cuando estaba leyendo en la clasificación, decía que el submentoniano y el submandibular era un solo nivel, pero se le dividía en uno a y uno b. No, no, nivel 1 es aquí. Ya. Nivel 2 es acá. Submaxilar. Nivel 2. Nivel 3 es atrás ¿cómo se llama? Del músculo digástrico. Ya vamos a ver, todo esto vamos a ir
vamos a ir viendo. Dele, Ya, bueno, dale. entonces, ¿Quién va? buenas tardes, mi nombre es Dayeli Chávez. A continuación, vamos a hablar ya vamos a empezar a hablar Existen acerca algunos de otros triángulos, ya, un momentito. Existen algunos otros triángulos, ¿no? Que también tenemos que verlo, que donde aparecen tumores, donde aparecen muchos tumores, ¿no? ¿Verdad? Entre ellos tenemos el triángulo, el triángulo dejado por la bifurcación de la carótida. La carótida común se divide en carótida interna y carótida externa. Entre esa Y de la carótida externa y la carótida interna, en esa Y siempre va a haber un órgano ahí montado, un organito nervioso, siempre va a estar montado ahí un organito nervioso, ¿no? Ahí siempre va a estar montado un organito nervioso. ¿Cómo se llama eso, compañero? Glomus carotídeo. Ah, El glomus carotídeo. el glomus carotídeo. El glomus carotídeo es el ensanchamiento de la carótida. La carótida antes de dividirse se ensancha primero y ahí se divide. El ensanchamiento se llama glomus carotídeo, pero en el glomus carotídeo siempre va a haber unos organelos. ¿Cómo se llaman? Hay varios quimiorreceptores. El Los cuerpo quimios, carotídeo es quimio y el seno lo- carotídeo es varoreceptor. los quimios los varoreceptores. Va a haber varoreceptores en la unión de la carótida externa con la carótida interna, en el glomus carotídeo, en la bifurcación, en el glomus carotídeo, en el ensanchamiento que se llama glomus carotídeo, va a haber la presencia de varias fibras nerviosas, ¿no? Varias fibras nerviosas que se llaman precisamente, como dijo el compañero, ¿no? Son varoreceptores de la presión. ¿Por qué es importante saber eso? Porque hay tumores, como estamos hablando de tumores de cuellos, hay tumores de los varoreceptores. Y como son tumores de los varoreceptores y los varoreceptores están entre la bifurcación de la carótida externa con la carótida interna, están ahí metidos entre las dos, ¿no? Esos tumores son tumores de los varoreceptores. ¿Y cómo se llama ese tumor de los varoreceptores? Ahora sí, la pregunta. Compañero, el de los triángulos. O sea, pero, Los tumores de los varoreceptores, o del glomus carotídeo que se llama, del glomus carotídeo, queratodactoma, ¿no? Son tumores que pueden crecer, hacerse gigante. ¿Y cómo yo sé que son ese tipo de tumores? Porque siempre lo voy a encontrar en la bifurcación de la carótida. Siempre lo voy a encontrar en la bifurcación de la carótida. Es decir, que son tumores de los varoreceptores, quimioreceptores, o sea, queratodactoma, glomus carotidius, ¿no? Siempre vamos a encontrar a ese nivel ese tipo de tumor, por eso es importante conocer esa situación. Dele otro, vamos avanzando. Doc, disculpe, Doc. Dígame, audio, Repetir el nombre del tumor. audio. Disculpe, ¿sí se me escuchó? Ah, ya digo si puede volver a repetir el nombre del tumor que se me reportó en ese momento. No Si te podría escucho. volver a repetir el nombre del tumor, dice el compañero doctor. Ya, eso lo tienen que leer, pues. Y todavía tenemos bastante que ver. Bueno, Dele. entonces, continuamos. Mi nombre es Nayeli Chávez. Buenas tardes con Es que todos. Voy a, el que tiene que darme tumores de cuello tiene que dármelo, pues. ¿Quién toca tumores de cuello? Gayerle. Usted le toca los tumores de cuello. Dele. sí, bueno, ahora vamos a ver algunos, algoritmos acerca de las masas cervicales, porque como sabemos, hoy vamos a abordar masas cervicales, y nódulos tiroideos y, cáncer de tiroides y cáncer de paratiroides. Entonces, hablando de las masas cervicales, lo que nosotros tenemos que saber primero es que ante toda masa
encontremos, pues vamos a tener que realizar una buena anamnesis y exploración física. ¿Y esto por qué? Porque dentro de la anamnesis nosotros vamos a poder eh, obtener información como son, por ejemplo, la edad del paciente. Nosotros encontramos un paciente mayor a 40 años, no vamos a estar sospechando vamos a tal vez irnos, aparte de las características del tumor, en algo como que más relacionado a una neoplasia. En cambio, si es un paciente de una edad, menor a 40 años o en pacientes menores a 15 años, se va a pensar en algo más que todo inflamatorio y también dependiendo de las características del tumor. Pero ahorita hablando de la anamnesis, también tenemos que tener en cuenta de lo que corresponden a antecedentes personales, si el paciente ha tenido exposición a radiación, traumatismos, o si ha tenido, indagar acerca de algún tipo de enfermedad adicional que haya tenido, tuberculosis, para tener en cuenta esto. También el tiempo de aparición, porque muchas veces en las masas cervicales, cuando son de inicio súbito, podemos, y están asociados a un proceso infeccioso, pues entonces la podríamos asociar que esa adenopatía tiene que ver con el proceso infeccioso. En cambio, si hablamos de una masa que encontremos acerca, una masa que ya que tenga un tiempo mucho más progresivo o más crónico, ya podemos pensar tal vez en una neoplasia. Entonces, después de haber realizado... ¿Cuánto de cronicidad? Para sospechar que haya una manifestación maligna. O sea, mayor a meses, porque en realidad los procesos infecciosos son en semanas que ya serían adenopatía. Un ganglio, a grosso modo, un ganglio infeccioso que será por una muela dañada, porque tienes alguna lesión en la boca, porque tienes faringoamigdalitis, porque tienes cualquier tipo de problema infeccioso en la cavidad bucal. Cualquier manifestación infecciosa siempre se va a manifestar con manifestaciones ganglionares, sobre todo a nivel maxilar, sobre todo a nivel submaxilar. Pero ese ganglio inflamado, a diferencia de los ganglios tumorales, de la metástasis, a diferencia, los ganglios infecciosos, inflamatorios, en primer lugar, duelen. Las manifestaciones metastásicas de los tumores no duelen. Uno. Dos. Cuando yo tengo un ganglio en el cuello, debe de disminuir de tamaño en 2 semanas. En 2 semanas. O sea, no llegan a la cronicidad. En 2 semanas ya debe de haber desaparecido. Ya disminuye de tamaño. Ya disminuye de tamaño. ¿No, verdad? Y lo que dice la compañera, lo que dice Dayeli, es verdad. Es una gran verdad. Es una gran verdad. No todo tumor en el cuello es cáncer. Hay de todo. Ganglios inflamados por manifestaciones inflamatorias, infecciosas, por manifestaciones crónicas granulomatosas, como por ejemplo, ¿qué será? La tuberculosis, por manifestaciones micóticas, coccidiomicosis, aspergilosis, cualquiera de esas, también pueden inflamar los ganglios. No todo masa tumoral en el cuello es cáncer. No todo siempre va a ser cáncer, porque yo veo un tumor en el cuello y lo primero, uy, parece que tuvieras un cáncer. No todo, porque hay manifestaciones micóticas, manifestaciones inflamatorias, manifestaciones crónicas, granulomatosas crónicas, que pueden simular una tumoración, un cáncer que puede simular, y no son cánceres, son solamente ganglios por otro tipo de etiología, así como había dicho. O sea, hay que investigar las adenopatías cervicales, hay que darle nombre y apellido. Ya, poco a poco vamos a ver cómo se dan nombre y apellido. Dele, doctora. Ya, entonces, después de haber realizado la anamnesis, también tenemos que tener en cuenta muy bien la localización, porque por ejemplo, si es a nivel de la parótida, podemos pensar en una parotiditis, y en el caso de que sea recurrente, como nos dice el algoritmo, ya eso sería más bien un manejo en consulta externa. Pero en el caso de que no, tenemos que prestar atención a los datos de alarma. Por ejemplo,
si esta masa, como dice el doctor, por ejemplo, si es dolorosa o no es dolorosa, en el caso de que sea dolorosa, estaría relacionado a un proceso infeccioso. En el caso de que no, tal vez a un proceso tumoral. También hay otros signos de alarma, por ejemplo, las masas que son demasiado grandes a nivel del cuello. Como sabemos, hay bastantes estructuras que pasan desde cabeza a tronco y pueden comprimirse, pueden llegar a provocar disnea, pueden llegar por obstrucción de la tráquea, pueden llegar a provocar disfagia por obstrucción del esófago, pueden llegar a provocar disfonías o ronqueras si es que llega a comprometer al nervio laringio recurrente, o también ingurgitación. Entonces, en este ¿Qué es tipo de masas, qué es el nervio laringo recurrente, Dayale? es una rama del nervio vago que, el nervio vago, ¿no? Va a la cavidad torácica y da un nervio que se llama recurrente porque regresa desde el tórax hacia arriba en dos lados diferentes, porque en el lado izquierdo pasa por el Ok. callado de la ¿Y, aorta y a y, y nivel y a quién inerva el nervio recurrente? a la laringe. Por eso es que si es que llega a verse afectado, pues Inerva a la entonces puede laringe, provocar ronquera. inerva a la laringe, inerva sobre todo a los músculos de la cuerda bucales. Por eso es que Bueno, cuando hay afección de los nervios laringeos recurrentes, el paciente se vuelve ronco, disfónico, ronco, disfónico. Ujú, dele, ¿está bien? ajá. Entonces, si ya tenemos estos signos de alarma, pues entonces tenemos que ingresar al paciente, o dependiendo, ¿no? Ingreso o en consulta externa. En el caso de que no haya signos de alarma, ya nos direccionaríamos a lo que es una adenopatía cervical y ahí veremos si es aguda o no. En el caso de que sea aguda, podemos asociarlo a un proceso infeccioso y ahí habrá que ver si es de origen bacteriano o de origen viral, y dependiendo de eso se dará un tratamiento. Si es bacteriano, pues un tratamiento con antibióticos, y si no, pues un tratamiento sintomático. Y también en el caso de que no sea agudo, pues ya podemos hacer muchos más exámenes de laboratorio, como son los hemogramas, porque hay múltiples masas que pueden asociarse, por ejemplo, a una leucocitosis. Si nosotros encontramos una leucocitosis y una masa, podemos tal vez direccionarnos hacia una afectación como un Nayeli, linfoma. Nayeli, ¿qué es leucocitosis? La elevación de las células blancas, ¿De leucos. cuánto a cuánto? El valor normal de los leucocitos es de 5.000 a 10.000. Así es, Más de 10.000 es leucocitosis. Menos de así es. 5.000 leucopenia. ¿Cuánto es el hematócrito, Nayeli? Depende de si es varón o mujer. En los varones es de 45 a 50 y en las mujeres de 40 a 45, si no estoy mal. Término medio entre la cifra que has dado, ¿cuál es? 45. 45. 45 es ese término. ¿Cuál es el valor de hemoglobina? Em, Mientras sea mayor a 13 en varones y mayor a 12 en mujeres, está bien. ¿Cuál es el valor de la hemoglobina? Mayor a 13 en mujeres, mayor a 12 en varones. ¿Cuál es tu término medio? 14, 15. 14, 15. Okay. Si tu término medio del hematócrito es 45, tu término medio de hemoglobina es 15. Porque el hematócrito, ¿qué es el hematócrito? Es Es la porción, la hemoglobina si la- multiplicada por 3. Si tienes una hemoglobina de 15, ¿cuánto tendrás de hematócrito? claro, 45, Ah, si tú me dices que tu término medio de hematócrito es 45, ¿cuánto tendrás tú de hemoglobina? 15. Facilito, ¿verdad? Facilito. Yo siempre le dije a un grupo que fue la vez pasada a la práctica, yo le dije, tiene que manejar cifras redondas. Cifras redondas, manejen cifras redondas para que no se equivoquen nunca. No, yo siempre digo, el valor del hematócrito es 45 más menos 2. Así siempre yo le decía, más menos 2. Es decir, que puede ser tranquilamente 43 como puede ser 47. El valor de la hemoglobina es 15 más menos 0,2. Perdón, más menos 2. Más menos 2. Es decir, puede ser 13 como puede ser 17. Término medio, 15. Ujú. Así, para que se aprendan cifra redonda. Hay que aprenderse cifra redonda porque si no, nunca te vas a aprender los valores así nomás. Y es importante eso. Muy bien.
¿Qué más tenemos? Otro cuadrito. Ya, sí. Ya, y aquí hablamos más que todo de lo que habíamos mencionado, ¿no? Si en el rango etario menos de 15 más que todo pensamos en inflamatorio, más de 40 neoplasias. Ahora también tenemos que tener en cuenta que hay aquí en el cuadro inferior derecho, hay múltiples ejemplos de Mm, ciertas causas que podrían darnos alteraciones agudas, como las adenopatías, Ni abscesos, veo, infecciones. ni veo, Acá, no veo. en el cuadrito. Sí. Ah, ya, ahí ya veo. Ajá. Y también tenemos manifestaciones como que pueden ser tumores benignos, como son los hemangiomas o los paragangliomas, o linfangiomas, los neurofibromas, schwannomas, neurinomas, los lipomas también. En el caso de manifestaciones crónicas tenemos adenopatías, enfermedades granulomatosas como la tuberculosis, la sarcoidosis, y que de hecho por eso también es importante que en los pacientes con masas pedamos RX de tórax porque podemos encontrar tal vez una cavitación o alguna manifestación de sarcoidosis que nos dé un indicio. Y en Muy tumores bien. malignos, metástasis o linfomas. Mira todos los tumores que hay que comenzar que me van a tener que dar uno por uno. Es jodido, ¿no? Bastantísimo, bastantísimo. ¿Qué es un paraganglioma, Nayerli? Es un tumor benigno que se encuentra en la bifurcación de la carótida y es Listo, Mao. pulsante, pero es benigno. Listo, Mao, ya está contestado. ¿Quién preguntó? ¿Mao o Solís? ¿Quién fue que preguntó sobre los paragangliomas? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, doctor? ¿Quién fue que dijo? ¿Cómo se llama, doctor? Hay tumores, por eso es importante saber, ¿no? Que en la bifurcación de la carótida hay los denominados varoreceptores, y los varoreceptores se pueden ser tumorales. Y cuando los varoreceptores se hacen verdaderas masas que siempre van a sentar en la bifurcación de la carótida. Y esos tumores esos tumores que se encuentran en la bifurcación de la carótida se llaman, dele ya de ayer, ¿cómo se llama? Paragangliomas, es un tumor, Paraganglioma, un tipo de gracias. Paraganglioma. paraganglioma. Ya, contestándole la pregunta del compañero que mandó ahí, ¿cómo dijo doctor que se llamaba? Paraganglioma. Paraganglioma. Algunos le ponen querodactoma, un pocotón de nombre tienen, pero son los paragangliomas. Muy bien, dele. Ya, y aquí, en cambio, tenemos un recuadro en el que se nos dicen otros ejemplos de masas que podemos encontrar, pero ya dependiendo de la ubicación. Por ejemplo, en la línea media tenemos lo que es el quiste tirogloso, que el quiste dermoide también tenemos a nivel de la línea media, en el caso de las anomalías congénitas, en el caso de las inflamatorias, las adenitis infecciosas, y en el caso de las neoplasias, la neoplasia de tiroides o el cáncer de tiroides, que eso lo vamos a ver posteriormente en la exposición. Ujú. En el caso de, si está en cualquier localización, puede ser un lipoma. En el caso de que esté en el triángulo anterior, podemos hablar de un quiste branquial, un hemangioma. Si es un proceso inflamatorio moderado, una Nayeli, adenitis infecciosa. ¿tú crees que si yo te tomo un examen sobre esto te vas a acordar todo lo que estás hablando? No, dime, séme franca, séme franca. No, solamente unos cuantos ejemplos más. No, yo creo que no. ¿Y ustedes qué dicen, chicos? ¿Se acordarán todo esto? No, doctor. Sean francos, no, 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 ya. Entonces, para acordarnos, nosotros tenemos ciertas mañas, tenemos memoficha, memotécnica tenemos, ¿no es verdad? Nosotros los tumores del cuello lo vamos a dividir así, los vamos a dividir así. Tumores de la línea media o anteriores y tumores laterales. Ya está, se acabó. ¿No? Los tumores laterales van a ser los supraclaviculares, es decir, los que están por debajo del esternocleidomastoideo, perdón, por debajo del homoyoyo, ¿no? Los supraclaviculares y los occipitales, es decir, del triángulo posterior. Así vamos. Entonces, tumores de la línea media o tumores anteriores y tumores laterales. Está más fácil, ¿no? Está más fácil. Y ya vas a ver cómo se van a dividir
los tumores de la línea media y los tumores laterales. Por ejemplo, yo digo, mencione 5 tumores de la línea media de ayer. El quiste tiroidoso, el El cáncer de quiste tiroidoso, tiroides, ya vimos. el quiste de tiroides, Quiste el tiroidoso, el quiste, cáncer de los nódulos, cáncer de tiroides, tiroides, ¿qué más? cáncer de De paratiroides, paratiroides, ¿qué más? nódulos tiroides, un quiste dermoide. Facilito, facilito, ya está, contestado. Toma, 10, ya está. Porque esos son tumores de la línea media. Pero también hay tumores laterales, que ya vamos a ir viendo. Los de la línea media están claritos. Yo creo que sí, yo les mandé a usted yo les mandé a ustedes en el WhatsApp un quiste tirogloso, ¿no? Yo les mandé un quiste tirogloso. Y lo que fueron Sí, doctor. a una Sí, práctica, yo doctor. creo que vieron tumores que quiste tirogloso, ¿no? Ya está un tumor de la línea media. Un cáncer de tiroides, también un tumor de la línea media, tumores anteriores. Para tiroides, también tumores de la parte anterior. Está facilito. Tumores mentoniano de la línea media. Lo que dijo la doctora, tumor que hay debajo de la mandíbula, ¿cuál puede ser? Ya lo dije, ya lo dijo. Submandibular. ¿Cuál es? ¿Como cuál, por ejemplo? Un quiste epidermoide. El quiste epidermoide también asienta debajo de la mandíbula. Pero todo eso vamos a ir viendo. Ahora, tumores laterales. Tumores laterales. En los tumores laterales siempre vamos a ver los quistes branquiales, los hemangiomas de la línea media y lateral, ¿verdad? Entonces, los tumores de la línea media, ya quedamos el quiste tiroloso, el quiste dermoide siempre está debajo de la mandíbula, del mentón, ¿no? Son tumores, los tumores de tiroides son tumores anteriores. Y los laterales sí tenemos a los quistes branquiales, a los hemangiomas, linfangiomas, quiste epidermoide, quiste sebáceo. Esos son tumores que se encuentran en la parte lateral, ¿no? Y lateral también tenemos, en la parte lateral, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro tumor, aparte de los tumores que ya mencioné, qué otro tumor lateral podemos encontrar? Nayerli, ¿dónde está Nayerli? Nayerli. Aquí, doctor. Y en la parte lateral, ¿qué otro tumor podemos encontrar? Mm, Pero aparte del quiste branquial, del hemangioma, Sí, del linfangioma y todo eso. ¿Qué más podemos encontrar? los faringios, los tumores faringios, ¿Qué más podemos encontrar? ¿Qué otro tumor? Ya lo dije, laterales, farangioma, laterales. Los paraganglioma. Los paragangliomas, pues son laterales, pues. ¿Dónde está la carótida? Está en la parte lateral del cuello, pues. Los paragangliomas, ¿no? Esos son tumores laterales. Sigamos, dele. Dicho de paso, está bonita la exposición, pero está turro los slides. Dele. Dele, no veo nada. Uy, Dios mío, no veo nada. Me asusté, no veo nada. Buenas tardes, doctor. Soy Helen Rodríguez. Regresa, por favor. Diosito. Pero hazle más grandecito. De Yerli, por último. De Yerli, una pregunta de Yerli. Dígame, doctor. Ya. ¿Qué es la norma de Scandalaki? La norma, De Scandalaki. Scandalaki. uy, siendo sincera, no he escuchado, doctor, disculpe. No lo he escuchado. Entonces, más tardecito coge y lee norma de Scandalaki. Ya, doctor. Y se va a dar cuenta que debió haber hablado de la norma de Scandalaki. Dele, Ya, dele, buenas dele, tardes, más doctor. Soy cervical. Helen Rodríguez y pues vamos a continuar, ¿no? Dentro de las masas cervicales vamos a ver los procesos agudos. Si tenemos un signo de infección local,
que en este caso serían los signos de alarma como fiebre, disfagia, disnea, tumefacción, pues lo vamos a clasificar como agudo, ¿verdad? Y si no, pues nos está indicando quizás malignidad. ¿Cómo nos indica malignidad? Con los signos de malignidad. Tamaño mayor a 3 centímetros, que la masa tenga más de 3 centímetros, que la consistencia sea dura, sea pétrea, que este esté mal definido, que tenga que sean varias masas también, que esté adherido a planos profundos y que tenga evolución mayor a 3 a 4 semanas. Ahora, si tiene signos de alarma de agudeza, pues vamos a hacer una prueba de imagen, como ya había mencionado mi compañera, puede ser incluso una RX estándar de tórax, que esta pues nos puede indicar si el paciente ya ha tenido tuberculosis o si tiene algún proceso inflamatorio que pues nos está indicando las adenopatías, ¿no? Bájale un poquito más. Ya. Y pues si es así, hay que tratarlo con antibioterapia, si es necesario, corticoides también. Y pues también se hace una ecografía. En caso de que el paciente presente mucha fiebre, puede que tenga alguna colección de algún acceso, entonces hay que drenarlo y hay que hacer la ecografía. Esta ecografía, si sale positiva, pues se lo deriva se lo deriva a cirugía y si no, pues se continúa con antibioticoterapia y antiinflamatorios. Ahora, por el otro lado, sí, este presenta signos de malignidad. ¿Qué es lo que se hace? Pues se hace una prueba de imagen asimismo urgente, se puede hacer una ecografía y esta nos sirve. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a diferenciar las lesiones quísticas, o sea, si estas son sólidas, además nos ayuda aquí también tenemos la tiroides, entonces nos ayuda a diferenciar si esta masa es tiroidea, también es un examen que no va a ser invasivo, que tenemos facilidad en cuanto a su disponibilidad y es de bajo costo, entonces para nosotros va a ser fácil concurrir a este medio, ¿no? Ahora, ¿en dónde está indicado? En pacientes mayores de 14 años con una masa cervical solitaria o múltiples masas cervicales y que este paciente esté afebril. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y así mismo, aumentalo. Ya, ahora, si ya sabemos que que el paciente no viene por una masa, por inflamación, que sea por proceso infeccioso, pues nos vamos a dirigir pues a los hallazgos, ¿verdad? Decíamos que tiene que tener más de 2, 3 semanas con esta masa, que esta masa sea fija, aquí dice 1.5 centímetros, en algunas guías dice mayor a 2 centímetros y que ésta tenga otros hallazgos en los antecedentes personales, o sea que el paciente haya trabajado quizás con animales, que haya tenido tuberculosis, que sea fumador ya hace mucho tiempo. Y aquí asimismo vamos a hacer una ecografía y si detectamos que esta masa es sólida, eh, pues sigue bajando, pues vamos a también podemos ayudarnos de una tomografía. ¿Para qué nos ayuda la tomografía? Esta nos ayuda a diferenciar y con contraste, ¿no? ¿Para qué nos ayuda el contraste? Este nos ayuda a diferenciar los márgenes del tumor, a localizar si este es accedado o no y si está ubicada intramuscular. Ya, aparte, esta tomografía también nos ayuda en pacientes, ¿dónde está indicada? En pacientes que sean adultos con una masa sólida solitaria, que no sea pulsátil, que sea febril, como ya mencioné, también con la radiografía, que sea una masa sólida, solitaria febril también, que tenga que sea una masa pulsátil, porque quizás también puede ser un aneurisma. Entonces, este debería ser de emergencia, ¿no? De urgencia. Aparte, también tenemos que el paciente tenga historial de que ya haya tenido cáncer de masa cervical y incluso con esto nos podemos ayudar con un PET. La siguiente, por favor.
Ya, ahora, si ya haciendo la biopsia y el PAF, que es la punción de aspirado por aguja fina, podemos llegar a diferenciarnos si este es un linfoma, si es un cáncer tiroideo, si es un melanoma, o si es un carcinoma epidermoide, o puede ser un adenocarcinoma. Ya, ahora, en cáncer de tiroides te lo vamos a ver más adelante, pero aquí vamos a mencionar sobre el Pero, carcinoma ¿quién epidermoide. está hablando? Helen Rodríguez. Helen. Bueno, te voy a contar una cosa, Helen. Te voy a contar una cosa, el secreto de la felicidad. El PAF no diagnostica, No, o sea, el PAC no diagnostica, pero sí nos ayuda a diferenciar si es benigno o maligno. Pero el diagnóstico nos da la nada biopsia. más. El PAF solamente, el PAF, cada vez que yo hago un PAF, es una punción de aspiración con aguja fina, solamente el PAF me dice, ¿es benigno? ¿Es maligno? Nada más. El que pone el apellido, el que pone el apellido siempre va a ser la biopsia. Ese es el que va a poner el apellido. La biopsia sí te va a decir, es un linfoma, es un carcinoma de tiroides, es un melanoma, es un carcinoma epidermoide, lo que sea. Ese sí te va a decir. Pero el PAF no diagnostica. El PAF no diagnostica. ¿Qué es un PAF? La punción de aspirado por aguja fina. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Sabes o no sabes? No, doctor, no recuerdo. Yo cojo una aguja, yo cojo una aguja. Eso sí vamos a aprender a hacer y vamos a hacer algunas veces. Yo cojo una aguja, una jeringuilla, una vulgar tristisilvestre jeringuilla. Punciono un ganglio o punciono la tiroides, la cojo y la punciono, saco el contenido, saco un breve contenido, cojo ese contenido y la pongo en una placa, una portaobjeto, una placa, la extiendo y la fijo con alcohol. Con alcohol. Eso algún día cuando ustedes vayan a la rural van a tener que hacer. Van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque van a hacer los Papa Nicolau. ¿Qué es un Papa Nicolau? Cogen con un hisopo, cogen con un hisopo muestra del cervix, cogen con un hisopo muestra del cervix, la ponen en una plaquita, la extienden y la fijan con alcohol. Anteriormente, hace muchos años, la fijábamos con fijador de cabello, y le rociábamos fijador de cabello. Ahora le ponemos alcohol y la fijamos con alcohol. Ese es un PAF. Un PAF simplemente te va a decir, hay célula benigna, hay célula maligna. No te da apellido, solamente te da una precisión. Y si es benigno o es maligno. Eso te da el PAF, nada más. No. El verdadero apellido del tumor siempre lo va a poner la biopsia. Vuelvo y repito, una punción con aguja, lámina portojeto, extendido, fijado con alcohol y al laboratorio de patología. Y el patólogo o el citólogo tiene que decirte, ¿veo células benignas o no veo células benignas? ¿Veo células malignas o no las veo las células malignas? Te dice si veo célula maligna o veo célula benigna, nada más. Es lo único que te dice el patólogo. Entonces, si dice veo células malignas, entonces rápidamente le haces una biopsia. Una biopsia con aguja gruesa. ¿Cuál es la biopsia con aguja gruesa? Es una biopsia con una aguja especial que es la aguja de Trucut, que también vamos a aprender a manejar. Eso tenemos que aprender a manejar una aguja de Trucut, ¿no? El aguja de Trucut saca una muestra, la aguja de Trucut, que es gruesota, es así, saca una muestra y con esa muestra sí el patólogo te va a decir adenocarcinoma de tiroides, linfoma de tiroides, melanoma, bla, bla, te va a decir el apellido del tumor. Ese sí te da el apellido. Pero bueno, ya eso es poco a poco. Dale, Ya dele. mencionaba que nos íbamos a centrar en el carcinoma epidermoide porque este es el más frecuente, pero aparte es el que más da metástasis. Incluso el carcinoma epidermoide de faringe creo que es el que da metástasis, es el que más da metástasis. Entonces, de este vamos a tener los antecedentes. ¿Cuáles van a ser? Que haya tenido consumo excesivo de tabaco, que haya tenido alguna enfermedad
de transmisión sexual, como el virus de papiloma humano, en este caso las... ¿Dónde asienta el carcinoma epidermoide, doctora? ¿Dónde asienta el carcinoma epidermoide? Esa es la parte que se le olvidó al anatomista. A ver, mi anatomista, ¿dónde asienta el carcinoma epidermoide? ¿Dónde se localiza? ¿Qué dice el que dio anatomía? ¿Quién fue el que dio anatomía? Yo, doctor, pero no sé Ya que es está la propiamente de pregunta. cabeza y cuello. Ya está la pregunta. Sé que es Dilo, ¿sé o no sé? no, no. Ya. Nosotros en el cuello tenemos lo que se llama el tracto aerodigestivo. Es decir, es la cavidad que tanto, por donde tanto circula aire, por eso aerodigestivo, como los alimentos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la faringe. Lo carcinoma epidermoide son tumores de faringe. Son tumores de faringe, lo carcinoma epidermoide. ¿Cómo también se lo llama el carcinoma epidermoide? ¿Con qué otro nombre se lo conoce? Doctora, 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 Sí, la que está, estoy pensando, era casi no me está pidieron. pensando. Se lo denomina también carcinoma escamoso, Es famoso. el carcinoma escamoso. Ahora, detrás de la nariz queda la rinofaringe. Detrás de la boca queda la orofaringe. Y detrás de la tráquea queda, de la laringe queda la laringofaringe o hipofaringe, que también se llama. Es decir, que los carcinomas epidermoides son cánceres de mucosa aerodigestiva, donde circula el aire, donde circulan los alimentos. Es decir, si encontramos un tumor detrás de la nariz, será un carcinoma epidermoide. Porque la faringe, la faringe, la faringe está constituido de células escamosas, es decir, células planas. La faringe está revestida de células escamosas, de células planas. Y como son células planas, y ahí llega a haber un cáncer, será un carcinoma de células planas, es decir, un carcinoma escamoso, también denominado carcinoma epidermoide. En algunos textos lo denominan como carcinoma escamoso, en otros textos lo denominan carcinoma epidermoide, pero es lo mismo, es la misma huevadilla, como yo siempre digo. Es la misma huevadilla, el carcinoma epidermoide con el carcinoma escamoso. ¿Entendido? ¿Sí? ¿De dónde aparece? En la faringe. Es decir, puede aparecer en la rinofaringe, en la orofaringe o en la hipofaringe. Ahí aparece, donde está revestido todo lo que reviste el área aerodigestiva, es decir, la faringe. La faringe. Ahí asienta el carcinoma epidermoide. Ese es el carcinoma epidermoide. Es el carcinoma que aparece en la rinofaringe, en la orofaringe, en la laringofaringe o hipofaringe, que es lo mismo. Ahora, el carcinoma epidermoide, doctora, como usted mismo dijo, es una gran verdad. Es una gran verdad. El carcinoma epidermoide es un cáncer de adulto. Es un cáncer de adulto. A este carcinoma epidermoide es lo que nosotros lo llamamos el cáncer de cabeza y cuello. A este carcinoma epidermoide es el que se denomina cáncer de cabeza y cuello. Así en los textos del libro van a encontrar cáncer de cabeza y cuello, y es este, el maldito carcinoma epidermoide, o denominado también carcinoma escamoso, porque está formado de células escamosas, de células planas. Muy bien. El carcinoma escamoso es un tumor, es un tumor, es un tumor, es un tumor que
es selectivamente por lo común de varones, aunque ya las mujeres se están poniendo ahí casi ahí, de varones, es un carcinoma de personas añosas. La característica del espermoide es un tumor de las personas alcohólicas que ingieren mucho alcohol, es un tumor de las personas fumadoras y ahora también es el tumor selectivo de las personas que tienen infección por papiloma virus, por papiloma virus. Es decir, aquellos manes, por aquellos varones, porque se pegan su lengüeteo, ¿no? Se pegan su lengüeteo y ¡pac! Y la pelada tiene papiloma y ya, papiloma oral. El papiloma oral es una de las causas del cáncer. ¿Cuál cáncer? Del carcinoma epidermoide. A tal punto, yo siempre le pongo de ejemplo de este actor, hay un actor de película, el que hizo la película de la hormiga, Michael Douglas. Michael Douglas. Michael Douglas era casado con Cathy Zeta Fox. Y ya, pues Cathy Zeta Fox tenía papiloma vaginal, pues. Ya, pues él se pegó su dosis, pues. Se pegó su dosis en carcinoma, se pegó su sexo oral. ¿Y qué cree que le pasó a Michael Douglas? Le cayó papiloma oral, papiloma faríngeo, y actualmente vive con un traqueóstomo porque tuvo carcinoma epidermoide. Es decir, alcohol, sexo, droga, da la siguiente cifra, carcinoma epidermoide. En pocas palabras, el carcinoma epidermoide es selectivo de varones, fumadores, alcohólicos y que tienen sexo indiscriminadamente. Sexo oral, el papiloma virus. ¿Te ha entendido, Ronald? Walpa. Sí, doctor. Bien. Ni más el concheo, dice, ni más. Con eso nunca más. ¿Te ha entendido? Está bien. Ahora, carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso, que es lo mismo, ¿no? Es al que se lo ha denominado el carcinoma de cabeza y cuello, porque tanto afecta a la cabeza, a la faringe, como afecta al cuello. A ese es el que se lo denominaron tumor de cabeza y cuello, al carcinoma epidermoide, carcinoma escamoso. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes? Ya lo dijo la compañera, creo que ahí lo tiene en una minúscula letrita ahí que dice consumo de alcohol, consumo de tabaco, etcétera, infecciones, problemas digestivos, claro, problemas digestivos superiores. ¿Como cuáles, doctora? ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, doctora, la expositora? Reflujo esofágico. Reflujo gastroesofágico, así es, los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico. Exposición de pinturas a vesto, ¿verdad? Sobre todo aquellas personas pues que trabajan con leña, con madera, en los aserraderos son propensas a tener carcinoma epidermoide. Ya van a ver, son unas barbaries de cosas que se ven en eso. Muy bien. En el examen físico, ¿qué yo voy a ver, doctora? ¿Qué yo voy a ver en el examen físico de ese paciente? ¿Cuál más puede considerar usted antecedente para que haya un carcinoma de cabeza y cuello, un carcinoma epidermoide? ¿Cuál más? ¿Qué otra cosa? O sea, que sea varón, que sea Ya añoso. dije, ya dije. Otra cosa más. Ya dije HPV, también dije. ¿Qué más? Que contengan lesiones, ¿no? A nivel orofaringio, que contengan lesiones, que será leucoplaquia, eritroplaquia, hiperplasia, todo lo que usted te ha apuntado ahí, todo lo que usted ha apuntado ahí en esa letrita que ni se ven, todo eso que está ahí,
Doctora, ¿qué es la leucoplaquia? Es la placa blanquecina de las mucosas. ¿Qué es la eritroplasia? Es la Eritroplasia. placa rojiza de las mucosas. Este da indicio a malignidad también. Entonces, todas esas lesiones que nosotros vemos en la boca, sea leucoplaquia o sea leucoplasia, ¿no? Siempre vamos a sospechar de que alguna vez en su vida ese paciente que tiene esto son lesiones premalignas, siendo la leucoplasia, siendo la eritroplasia la forma más maligna, la forma más premaligna, premaligna. Muy bien, doctora, citología, Bethesda, no, eso no es así. Otro paciente que sean candidatos para que tengan tumores epidermoide, carcinoma epidermoide o carcinoma escamoso. Otra persona más, de todas las que hemos hablado. Ya alguien lo dijo hace poco. Acuérdense, alcohol, sexo y droga, nada negativo. Todo puede provocar esto. ¿Qué otra persona? Ya lo dijo hace poco una compañera. Personas que hayan recibido Radiación. radiaciones. Dele otro gráfico que no sea igual. Del siguiente. Muy bien. Dayerli. Dayerli. Sí, aquí estoy, doctor. Muy bien. Norma de Scandalaki. ¿Qué es la norma de Scandalaki? Dele, doctora. Explíquele a Dayerli qué es la norma de Scandalaki. Ya, la norma de Scandalakis o la ley de Scandalakis es conocida también como la norma del 8 y esta nos ayuda a diferenciar y a clasificar en sí las masas tiroides y las no tiroides. Ahora, esta nos va a orientar cómo. Pues vamos a tener que de esta, del 100%, Scandalaki. No, el autor Scandalaki. El autor Scandalaki no tiene nada que ver con ruso, ni alemán, ni nada de eso, ¿no? Scandalaki, argentino, nos, nos dio una norma, muy acertada, por cierto, ¿no? Y nos dijo, los tumores en el cuello, cualquier tumor que encontremos en el cuello, lo podemos dividir en dos grandes grupos, ¿no? En tumores tiroideos y tumores no tiroideos. Así nos dijo y así sigue siendo ahora. En el cuello pueden ser los tumores tiroideos y los tumores no tiroideos. Ahora sí, ¿qué más nos dijo Scandalaki? ya que estos pueden ser 80% neoplásicos y 20% en procesos inflamatorios o congénitos, que fueron los que explicaron al principio. De Así estos es. 80% neoplásicos, 20% van a ser malignos, pero benignos, y el 80% va a ser maligno. De estas 80% que van a ser malignas, 20% van a ser primarias y 80% van a ser metastásicos, tumores metastásicos. Ya. De estas metástasis, 20% se van a ubicar infraclavicular y 80% supraclavicular. No. ¿Qué dice ahí? ¿Qué es eso C y C? ¿Qué es eso C y C? ¿Mm? En cabeza y cuello. Son tumores de cabeza y cuello. Es decir, ¿son por tumores de quién? Son por tumores de oro de la faringe, de lo que yo ya hablé antes, la faringe. Acuérdense que la faringe se divide en tres grupos, en tres partes. Detrás de la nariz, rinofaringe. Detrás de la boca, orofaringe. Detrás de la laringe, laringofaringe o hipofaringe, que es lo mismo. Muy bien. Scandalaki nos dijo esto. Scandalaki nos dijo esto en buena hora. ¿No? Encontramos un tumor en el cuello, encuentro un tumor en el cuello, encuentro una masa en el cuello, ¿no? Encuentro una masa del cuello. Esto rige para los tumores no tiroideos. Esta norma rige para los tumores no tiroides. Acuérdense que Scandalaki nos dividió en tumores tiroideos y tumores no tiroideos. Así nos dijo Scandalaki. Entonces, Scandalaki dijo, voy a hablar ahorita de los tumores no tiroideos. Los tumores no tiroideos, nos dijo, en los tumores no tiroideos, encuentro una masa en el cuello, no tiroidea, encuentro una masa en el cuello y yo digo, esa masa en el cuello, el 20% son inflamatorios o congénitos. Y ahí está, las inflamaciones de los ganglios
Congénito como, por ejemplo, congénito como ¿cuál sería? Ya lo mencioné. Como los quistes branquiales, por ejemplo. Entonces, 20% pueden ser inflamatorios o congénitos, como los quistes branquiales, como el linfangioma, y hay un pocotón más, como El quiste dermoide también. el quiste dermoide. ¿Sí? ¿Está bien? Y el 80% son neoplásicos. Del 80% que son neoplásicos, 20% van a ser benignos, poquísimo, pero el 80% van a ser malignos, bastantísimo. De los 20% de los tumores malignos que encontramos en el cuello, 20% son primarios, poquísimo. ¿Qué significa primario? Que son tumores del cuello mismo, que son tumores del cuello. Son, por ejemplo, que sea de la grasa del cuello y podrán ser un liposarcoma. Son tumores del músculo del cuello, pueden ser un rhabdosarcoma. Pues son tumores propio del cuello, no, pueden ser un schwannoma de la cápsula de Schwann de los nervios, ¿no es verdad? Entonces, el 20% son primarios, originados mismo en el cuello, pero el 80% son metastásicos, son manifestaciones metastásicas de otra parte que no es el cuello. Por ejemplo, el ganglio de Virchow-Trozier es una manifestación metastásica de un tumor que no se encuentra en el cuello. No se encuentra. ¿El tumor dónde está? El tumor está en el páncreas, el tumor está en el estómago, el tumor está en el hígado, pero la metástasis pegó al cuello, ¿no? Esos son los tumores respecto a la denominada norma de Scandalaschi, que hasta ahora rige esta norma. Dele. Ya la siguiente. Uy, Dios mío, yo me asusto cada vez que veo esto. Dele, Ya, doctora. entonces, ¿Ya ahí vamos a terminaste? tener, no, ahí vamos a tener los niveles que había mencionado el doctor, ¿no? ¿A qué se denomina un primario desconocido, doctora? Ya que ahí está mencionado. ¿A qué se llama un primario desconocido? Esos eran los tumores que iban a hacer metástasis, pero no se sabía el origen de dónde iba a ser el tumor original. Claro, porque si yo encuentro, es un tumor metastásico en el cuello, saco un ganglio en el cuello y saco un ganglio, hago una biopsia de un ganglio en el cuello, le examino y me dice, este es un cáncer, es un adenocarcinoma, me dice. Entonces, como yo sé que en el cuello pegan a metástasis, comienzo a investigar. ¿Será de estómago? ¿Será de hígado? ¿Será de páncreas? ¿Será de colon? ¿Será de vejiga? ¿De dónde chucha es esto? Y nunca le encuentro el primario. No encuentro el cáncer de estómago, no encuentro el cáncer de páncreas, no encuentro el cáncer de hígado, no encuentro el cáncer de colon, no encuentro cáncer. Lo busco y no lo encuentro, pero sin embargo, un ganglio me salió positivo para malignidad. Me salió un ganglio maligno, positivo de malignidad. Entonces yo le digo, este es un ganglio cervical, es una metástasis cervical, pero el primario nunca lo encontré. Es desconocido. Nunca lo encuentro. Primario desconocido. Encuentro un ganglio maligno, pero no encuentro el primario. No encuentro el primario. Es desconocido. Entonces se llama metástasis cervical de un primario desconocido. Eso se llama. Muy bien. Aquí tenemos un grafiquito, la doctora nos trae un grafiquito, ¿no? Un grafiquito, póngale grafiquito, doctorita. De la región, ahí tenemos nuestra región cervical, lo que habíamos hablado, siempre la región submentoniana, siempre la submentoniana. Este grafiquito está ahí más o menos de acuerdo. No es la realidad, pero bueno, estamos de acuerdo. Solamente para recordarnos que la región submentoniana es el nivel 1, la región submandibular, esa era la región 2, acordándonos que en la región 1, en la zona 1, en el nivel 1, siempre van a pegar la metástasis de los cánceres de labio, de los cánceres de boca, de los cánceres de labio y de carrillo bucal, llamémoslo así. Los cánceres de lengua siempre pegan a nivel 2. Los cánceres de lengua siempre pegan a nivel 2. Nivel 3 es el nivel yúgulo carotidio. Nivel 5, el más importante de todo, el nivel 5
es el triángulo posterior del cuello. En ese triángulo alza un poquito, mija, alza un poquito el cuadro. En el nivel 5 siempre van a pegar un poquito, no, álzalo, álzalo, ahí sí. El nivel 5, ahí está el nivel 5, ¿no? Siempre van a pegar los cánceres de faringe, nasofaringe, rinofaringe, orofaringe, siempre van a pegar y nos deja el nivel 6. Ese nivel 6, ese pequeñito que vemos ahí, el nivel 6, siempre nos dejan para los cánceres de tiroides. Siempre se nos van a dejar para los cánceres de tiroides, ¿no es verdad? Los ganglios que encontramos en el nivel 6 siempre van a ser por tumores de tiroides. Hay un gráfico mejor que este, que ya después yo le presento, después le voy a presentar un grafiquito mejor que esto, más asentada a esta realidad. Dele, ya esto varió. Nódulo tiroideo, ¿qué es un nódulo tiroideo? Buenas noches, doctor. No escucho bien, no escucho bien. Buenas noches, doctor. ¿Se ¿Cómo me están? escucha? Ya, un nódulo tiroideo, la siguiente, por favor. Un nódulo tiroideo se refiere a una lesión que va a ser diferenciada y que aparece dentro de la glándula tiroides. Ya vamos a ver los distintos tipos que hay de nódulos tiroides. Ahora, es importante saber que la mayoría de estos nódulos tiroides no van a requerir un estudio exhaustivo y las principales razones por las cuales estos nódulos se van a intervenir es cuando hay una sospecha de malignidad, cuando estos son funcionantes. Y es una de las divisiones de los tipos de nódulos tiroides, cuando son funcionantes. A partir de esto podemos decir que existe un nódulo tiroideo frío o caliente. Frío cuando no tiene función y caliente cuando este está hiperfuncionando. Muy bien. ¿Cómo yo inicio una investigación de un nódulo tiroideo? Eso es lo que quiero saber. ¿Quién está hablando? Yo, doctor Carlos Cuello, a través de una El cuello. gamografía. A ver, ¿cómo primero comienzo a investigar un nódulo tiroideo? Primero, en la historia clínica y anamnesis, una buena historia clínica y una buena Ya. una exploración física, nosotros podemos ver signos y síntomas de hipertiroidismo principalmente. Vemos un paciente que está sudoroso, paciente con exoftalmios, ¿Qué es el hipertiroidismo? un aumento de la actividad de la glándula tiroides, donde se secretan, bueno, hay un aumento de las hormonas tiroides. No, está mal enfocado esto. Este, ante todo, toda la gente, sobre todo las mujeres, esto es más en mujeres se ve, esto más en mujeres. Prado, Andrés. Buenas noches, doctor. Aquí estoy, solo que no tengo luz, por eso es que no se ve nada. Más que sea, deja ver el reflejo que tienes ahí, reflejo te veo. Ya. Muchas gracias. A mí no me apaguen las cámaras, que no me gustan. Ya. A ver. Todo, chuta, ¿cómo que le denominaban unos autores decían la glándula de fuego, otra era la glándula maldita. Siempre la tiroides ha sido una glándula maldita, porque todo el mundo le echa la culpa a las tiroides. Todo el mundo le echa la culpa a la tiroides. Todo el mundo echa culpa a tiroides. Todo el mundo. Que si estás flaca, porque tienes problema de tiroides. Que si estás gorda, obesa, que porque tiene problema de la tiroides. Y la tiroides no tiene nada que ver en esa pendejada. No, pero todo el mundo, que si te da menopausia, la tiroides, que si no tienes menopausia, la tiroides, que si menstrua la tiroides, la que no menstrua la tiroides. Todo el mundo le echa la culpa a la tiroides y la tiroides no tiene nada que ver en eso, ¿no? Es una glándula maldita. Todo el mundo le echa la culpa, pero no es verdad nada de eso. Muy bien. La investigación de un nódulo tiroideo siempre va a comenzar de forma, ¿cómo te diré? De una forma fortuita, de una forma fortuita. O sea, ¿cómo comienza? A alguien se le ocurrió hacerle un eco a un paciente y le hago un eco a un paciente y que resulta que encuentro un nódulo tiroideo, una bolita en la tiroide, una alverjita en la tiroide, un nodulito. Eso encuentro. Y de ahí comienza la investigación. Desde ahí comienza la investigación. Entonces, para investigar correctamente un nódulo tiroideo, yo comienzo a investigarlo con mi ecografía. Primero lo hago mi ecografía.
y la ecografía me va a dar, ¿tengo o no tengo un nódulo en la tiroides? Eso me va a decir. Continúe, ¿qué más hago? Sí, correcto. Una vez, dale la siguiente, porfa. La siguiente, ya. Aquí, una vez que nosotros No se te hace escucho nada, no puedes hacer volumen al tubo, no te escucho ahora, nada. ahí Ahí sí, algo. ya. Una vez que se hace la ecografía, la siguiente, porfa. Vamos, Ujú. ya. Entonces, usted mencionaba qué pasaba en el momento de que ya tenemos la ecografía. En el momento de que ya se hace un control ecográfico, ¿Quién nosotros, nomás hasta ahora ha participado? ¿Quiénes nomás han participado el día de hoy? Carlos Cuello, ¿quién más? Helen Rodríguez, Johnny Solís y Dayeli Chávez. Johnny Solís. Sí, doctor. Y Dayeli Chávez. A ver, Carlos Cuello, Johnny Solís, ¿quién más? Helen Rodríguez y Dayeli Chávez. Ya. Listo. Ya. A ver, yo cojo y comienzo mi investigación. Investigo, voy a investigar. Me fui al médico porque me estaba dando la pataleta, no sabía por qué estaba engordando, no sabía por qué estaba enflaqueciendo, y el médico me dice, tal vez sufra de la tiroides, maldita glándula tiroides, ¿no? Y te hace un eco, te hace una ecografía, y en ecografía te encuentra un nódulo tiroideo, te encuentra un nódulo, y te dice el médico, tienes un nódulo tiroideo, ay, por eso que estoy gorda. No, no, te encuentras un eco sin querer queriendo, te encuentras un nódulo, sin querer queriendo, ¿ya? Y entonces te dice, voy a investigarlo. ¿Cómo lo investigan? Ahora sí. Ok, ya una vez pasado el tema de la anamnesis y lo que es la exploración física, se lo investiga con lo que usted ya había mencionado, la ecografía y también con las pruebas de TSH sérico. Que, Que quede claro que para investigar el nódulo de tiroides, para investigar un nódulo de tiroides, el gold estándar de la investigación del nódulo tiroides siempre va a ser la ecografía, ¿sí? Siempre va a ser la ecografía. Ese es el gold estándar. Nada lo supera. La ecografía es el gold estándar. Entonces, ¿qué te dice la ecografía? ya, en la ecografía nosotros tenemos que tener en cuenta las características que me confieren un riesgo de malignidad. Dentro de estas características está la presencia de microcalcificaciones, la hipocogenicidad, los bordes irregulares, que la glándula tiroides tenga una morfología más alta que ancha y actualmente también se ha incluido la vascularización. De acuerdo a la vascularización, si esta está más vascularizada, también se considera un riesgo de malignidad. Ahora, Ya, existe una clasificación para las ecografías de tiroides de la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, así que es. me clasifica según el resultado de la ecografía un riesgo, o sea, una parte desde benigno hasta alta sospecha, y cada uno con su riesgo de malignidad. Por ejemplo, aquí lo podemos ver, ya lo voy a acercar la imagen. Aquí, en benigno, donde simplemente se trata de un quiste y es un contenido líquido. Esto representa menos de 1% de riesgo de malignidad. Cuando seguimos, escalamos el siguiente nivel, que se trata de muy baja sospecha, que representa menos del 3% de malignidad, ya tenemos un nódulo espongiforme, suele ser quístico y tiene unas masas sólidas también. Eh, Eso corresponde en este escalón de muy baja sospecha. Ya, en el siguiente escalón, donde está la baja sospecha, ya vemos que es un nódulo hiperecoico, es sólido, tiene bordes regulares, pero hasta ahí llega. O también es un nódulo mixto, o sea, tiene contenido líquido y sólido. Y corresponde a un nivel de riesgo entre el 5 y el 10%. Ya. Ahora, subimos a la sospecha intermedia. En este nivel de sospecha intermedia, que corresponde a un 10 a 20% de riesgo de malignidad, ya está un nódulo hipoecoico, hay hipoecogenicidad, es sólido y tiene bordes regulares aún.
Ya, ahora en la alta sospecha, que corresponde al 70 al 90% de riesgo de malignidad, ya existen lo que son las microcalcificaciones. Tenemos un nódulo hipoecogénico, bordes irregulares, como vemos en la segunda ecografía. Es más alto que ancho y estas son las características principales de malignidad. Ya. Ahora, ¿para qué me sirve toda esta clasificación que hace la ATA? Esta clasificación me sirve para ver cuándo yo tengo que hacer el PAF a ese paciente. ¿Ya? De acuerdo a, se considera que se va a hacer PAF a los niveles de baja sospecha, de sospecha intermedia y de alta sospecha. Y cada uno tiene su criterio, obviamente. Cuando es baja sospecha, se recomienda la PAF si el nódulo es mayor o igual a 1 centímetro. Cuando es una sospecha intermedia, cuando el nódulo es mayor o igual a 1 centímetro, y de misma manera en la alta sospecha. Hay otra clasificación, que es el TIRAX. El TIRAX es similar a la clasificación de la ATA, solo que aquí incluye las características de la composición, la ecogenicidad, la forma, el borde y focos ecógenos. O sea, prácticamente es los mismos criterios, porque los focos ecógenos hacen referencias a las calcificaciones. Y bueno, en el tema de la composición es si es quístico, si es espongiforme, que va desde más bajo cuando es quístico a más alto cuando es sólido, completamente sólido. En la cogenicidad, cuando es anecoico, de más bajo que es anecoico a muy alto que es muy hipoecoico. En la forma, cuando es más ancho que alto, tiene 0 puntos. Y cuando es más alto que ancho, que ya lo había mencionado, son 3 puntos. En los bordes, cuando son los bordes lisos, 0 puntos. Y ya cuando son irregulares, 3 puntos. Y los focos ecógenos, asimismo, cuando no hay focos ecógenos, o sea, calcificaciones, 0 puntos a cuando hay focos ecógenos puntiformes, como veíamos en la diapositiva anterior, en este eco. Esto se considera que son focos ecógenos puntiformes. Ya. Bueno, es la suma de estos puntajes, de acuerdo a la suma de los puntajes y las características que tienen las ecografías, vamos a tener los resultados del TIRAX. 0 puntos me encaja en el TIRAX 1. Y este se considera benigno y no tiene, o sea, no es criterio para hacer un PAF. Cuando es 2 puntos, el TIRAX 2 simplemente se considera no sospechoso y tampoco es criterio para hacer PAF. En el TIRAX 3, que equivale a 3 puntos, este es levemente sospechoso. Y se hace el PAF si el nódulo es mayor o igual a 2,5 centímetros. Seguimiento solo si es mayor o igual a 1,5 centímetros. Es moderadamente sospechoso en el TIRAX 4, en 4 a 6 puntos, se recomienda PAF si el nódulo es mayor a 1,5 centímetros. Y cuando hay 7 o más puntos, que entra en la categoría TIRAX 5, ya se considera altamente sospechoso. Y se hace el PAF si el nódulo es mayor o igual a 1 centímetro. Y seguimiento si es entre 0,5 centímetros, bueno, menor a 1 centímetro. Ya. Entonces, en conclusión, nosotros podemos decir que, de acuerdo a la El clasificación, eco, gold estándar. El gold estándar es el eco y le hago TIRAX. Le hago mi TIRAX y listo. Pásalo. ya, siguiente. Cuando, a ver, de ayer, Solís, que fue la que habló esto. Dígame, doctor. Entonces, Johnny, que vamos a quedar así. Yo divido mis tumores de cuello en dos grandes grupos, tiroideo y no tiroideo. Ya está. No tiroides. Voy a hablar de mis tumores no tiroideos. Cuando cuando yo digo, este tumor que encontré, este nódulo que encontré fuera de la tiroide, porque es no tiroideo, en la parte lateral del cuello, es maligno. ¿Cuáles son las características malignas de un nódulo que encuentras en el cuello? De un nódulo, de un ganglio, lo que sea. Está indurado, es de gran tamaño, es de evolución crónica, está
en planos profundos, está adherido a planos profundos y es indoloro y se acompaña con signos como pérdida de peso, el paciente está con fatiga ya No, crónica. nada de eso, nada de eso. Solamente cojo un Ah, bueno, cambio y lo veo aquí y yo digo, este es maligno, este no es maligno. No tiene nada que ver la eso. pérdida de peso. El nódulo linfático va a estar grande, de ¿Mayor de qué? Mayor de 2, 2 centímetros, mayor de 2 centímetros. Encuentro un nódulo mayor de 2 centímetros. Ya está, ahí está uno. ¿Qué más? Que sí, esté duro, indurado, que sea duro, 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 cauchoso. Ya van dos cosas. sí, ¿Qué más? que, que esté profundo, que esté en Que plano esté, profundo, no esté que superficial, esté ade, ade, adherido a plano profundo, sí, adherido. a Que plano esté profundo, adherido. Ya van tres. que Otra. no se desplace, está fijo, Que está esté, fijo, por eso, que esté adherido. Lo mismo es que esté adherido, esté fijo. ¿Qué más? indoloro, Indoloro. ¿Qué indoloro, más? crónico, no es algo agudo, es crónico, ya, Crónico. Muy bien. ¿Qué más? sí, Y que provoque manifestaciones de índole nerviosa. Manifestación, ¿cómo qué? Ronquera, ronquera, compresivo, parálisis, que se me paraliza el nervio, que provoque ronquera, son manifestaciones de índole nervioso. En eso yo sospecho en un paciente con un nódulo maligno. En eso es maligno porque es maligno. ¿Estamos bien? Ahora, en los nódulos tiroideos, lo que está hablando Carlos, en los nódulos tiroideos, yo aplico ¿qué cosa? Aplico el T-RAX. Ahí aplico el T-RAX. En nódulo tiroideo aplico mi T-RAX. Y me dice T-RAX 1, T-RAX 2, T-RAX 3, pero tiene la misma significado. O sea, con los nódulos mayores de 2 centímetros, lo mismo con lo que hemos hablado, nódulos adheridos, espongiformes, bueno, una serie de cosas que aplica el T-RAX, ¿no? Dale más adelante. Ya, un PAF. ¿Qué es el PAF? Es la punción Ya aspirada. encontré mi nódulo. Ya encontré mi nódulo. Tiene mayor de 2 centímetros. Tiene mayor de 2 centímetros. Tiene alta vascularización. Está muy vascularizado. Está muy vascularizado. Está muy pétreo. Está muy duro. Le voy a hacer mi segundo word estándar. El El PAF, PAF. que es la Punción aspiración con aguja fina. Muy bien. ¿Qué hago? ya, se hace el PAF, que es la citología para estudiar un nódulo tiroideo, y de acuerdo al Ya. resultado lo voy a clasificar en una escala que se conoce como la Bethesda. Bethesda. El Bethesda. Eh, Cojo, lo pincho, así como ves, coge el eco y pincho mi nódulo. Cojo y lo pincho con una jeringuilla. Está pinchado. Lo fijo en una portaobjeto, objeto. le fijo en un portaobjeto y lo mando al citólogo. Y el citólogo me tiene que decir mi Bethesda. Me tiene que decir mi Bethesda. El citólogo tiene que decirme, doctor, ahí le mando su Bethesda. Y me dice, ese nódulo tiroideo está en Bethesda 1. ¿Qué significa? Cuando o sea, no se puede diagnosticar porque hay un material insuficiente. En este caso, el manejo sería repetir el PAF. Cogiste una mala muestra, no Ujú. cogiste adecuada. El 1, cuando te dice Bethesda 1, es muestra inadecuada. No cogiste una buena muestra, no le pegaste al nódulo. Ese es el Ajá. Bethesda 1. Bethesda 2, Es benigno. Y este de aquí, ese sí te dice Bethesda 2 y tú te sientes tranquilo. Oh, chévere, tengo un nódulo tiroideo benigno. Eso me dice el Bethesda 2. 2. Chévere, chévere. No me voy a morir de esto. Dale. El 3 se divide en 3A y 3B. El 3A corresponde a la etiopía con significado intermedio y el 3B a la lesión folicular indeterminada. En estos, 3, vamos, el 3, 3, eh, Bethesda 3. sí me Bethesda escucho, 3 es atipias. ¿Qué haces? eh, se, este, se repite también El, el PAP. se repite otra vez el PAF. El 3, cuando uno sale Bethesda 3, repito el PAF. Repito el PAF. Porque el 3 es más o menos así como es merengue y no es merengue. Ah, Así más o menos. ¿Es merengue o no es merengue? No se sabe si es benigno o es maligno. por eso es Cuando atipia. tengo un Bethesda 3,
repito la muestra. Dele. Sí, en el Bethesda 4 ya se diagnostica como neoplasia folicular. Y Bethesda 4 ya es una neoplasia, ya es un sí, tumor, pero un tumor folicular que puede hacerse benigno o puede hacerse maligno. maligno. En este caso está Bien, indicada la Bethesda lobetomía. 4, Ya, el Bethesda 5, perdón, 5. que haya sospecha de malignidad, el 60 al 75%. Bethesda 5 es maligno. Bethesda 5, yo veo Bethesda 5 y le digo, señora, es maligno. Tienes un cáncer, tienes un cáncer. Ya está, Bethesda 5. Bethesda 6, Ya es maligno como tal y se recomienda la tiroidectomía total. ese es maligno de malignidad absoluta. Ese sí ya no tiene chance, es maligno, es un cáncer, hay que operarlo. Ya después vemos qué hacemos por cada uno de los Bethesda, porque dependiendo del Bethesda es el tratamiento. Sí. Dependiendo del Bethesda es cómo vamos a tratar. ¿Qué vamos a hacer con esa tiroide? Dele. Y aquí Chut. sería un algoritmo de un resumen prácticamente de lo que nosotros hacemos. Creo que ya ha quedado claro cómo es el manejo A de ver, los... investigame mi nódulo tiroideo, ya. Me Ya, salió Bethesda 2, ¿qué le hago? ya. ¿Cómo? O sea, ya nos fuimos al último. Me salió mi nódulo Bethesda 2, ¿qué le hago? En el Bethesda 2 hay un seguimiento clínico. Se considera un seguimiento clínico. ¿Qué le hago? ¿Qué examen le hago? Se hace una biopsia, ¿no? No, no, ¿qué le hago? Se podría valorar el funcionamiento del nódulo. Hago una función nodular, le valoro. ¿Qué le hago? TSH sérico. Y a partir de aquí vemos si es que Le tenemos hago mi TSH. marcador tumoral. ¿Cuál es el marcador tumoral del cáncer de tiroides? La tiroglobulina. Le hago tiroglobulina. Ya. Me sigue saliendo, ahora me salió la tiroglobulina elevada con un Bethesda 2. ¿Qué le hago? Me sale tiroglobulina elevadísima y Bethesda 2, el Bethesda 2 es benigno, pero con tiroglobulina elevada, ¿qué hago? ¿Qué le hago? Se podría decir, Porque tengo una distorsión de diagnóstico, tengo una distorsión. El se Bethesda me puede, dice es benigno, pero mi tiroglobulina está elevadísima y me dice que es maligno. se ¿Es puede, merengue o no es merengue? ¿Qué le se hago? puede repetir el PAF o directamente cirugía para biopsia. Le repito el PAS y me sigue saliendo 2. ¿Qué le hago? Biopsia. No hago biopsia, en tiroides no se hace biopsia. ¿Qué le hago? Le mando a hacer una gammagrafía. A una gammagrafía. Le mando a hacer una gammagrafía. Y la gammagrafía me va a decir dos cosas. ¿Qué me va a decir mi gammagrafía? Si es un nódulo funcionante o no funcionante. Exactamente, si es un nódulo funcionante o no funcionante, si es un nódulo caliente o es un nódulo frío. Sí. Eso me va a decir, ¿es un nódulo frío o es un nódulo caliente? ¿Es un nódulo frío que no funciona? ¿Es un nódulo caliente muy funcionante? ¿Cuál de los dos es maligno? El caliente es de riesgo de malignidad. ¿Cuál de los dos es maligno? El nódulo caliente corresponde a un riesgo de malignidad. ¿Cuánto riesgo de malignidad? Eh, creo- o sea, en porcentaje. ¿Mm? ¿Qué le Solo, hago con mi nódulo caliente? solo decía que cuando es un caso de un nódulo caliente es uno de los criterios de riesgo de malignidad y en este caso o sea, el manejo sería la cirugía. La, La cirugía, ese es el manejo, la cirugía, la cirugía. Muy bien, cheque, no veo nada de lo que dice. Eso dejamos para después, cáncer de tiroides. Bueno,
Ahora sí, ya tardecito. Ok, bueno, ¿qué le diré de las exposiciones? Yo les advertí, ¿no? La advertencia era un gráfico, un gráfico explicativo, pero me traen un pocotón de letra que créeme que yo no uso lente, pero tengo que usarlo para poder ver ahí. Dios mío, tengo que usarlo para ver. Vuelvo y repito, las diapositivas tienen que ser máximo 8 líneas, 2 colores, un gráfico y explicación. El resto no vale. ¿Está bien? No pongan mucha letra porque no quiero que vengan a leer. Aquí lo que vienen es a leer. Estoy tratando de ver, chuta, me está leyendo todito el gráfico. Yo no quiero que me vengan a leer el gráfico. Yo quiero que me vengan a explicar un gráfico, no a leer. Yo les dije desde un principio, pila con eso. Bueno, vamos a ver, ojalá ya se acabe esta pendejada de la virtualidad para ver cómo hacemos, porque esto no me gusta, no queda, pero bueno, ya adelantamos algo. La parte buena es que ya adelantamos algo, ya adelantamos bastante. Seguimos con cáncer de tiroides en la próxima clase, seguimos cáncer de tiroides en la próxima clase ¿qué más hay ahí? Hay cáncer de tiroides, paratiroides, bocio, tumores laterales de cuello, tumores anteriores de cuello, hay bastantísimos. Es bastantísimo. Listo, doctores, vayan a descansar, sigan dividiéndose los temas.